Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 6 que se titula A través del Mar Rojo. Y para este día, martes 5 de agosto, el tema que nos corresponde se titula precisamente El cruce del Mar Rojo. Inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has demostrado que hasta en los momentos más difíciles, los que parecen imposibles, tú siempre has proveído una salida en la cual, Señor, debemos de confiar y caminar por fe. No importa que se vengan los montes, que atraviesen al corazón del mar. Tú siempre estás con nosotros, Padre bendito. Gracias infinitas por tus cuidados. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos venido estudiando cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto a través de múltiples señales y de múltiples milagros que el Señor realizó. Muchos de ellos, pues, fueron a causa de que el faraón endureció su corazón y todo su pueblo tuvo que padecer, excepto algunos que vivían entre los israelitas y se habían circuncidado creyendo en su fe. Y pues es hasta la 10ª plaga donde el faraón accede de una forma no muy convencido, pero como la plaga había sido tan fuerte que era la muerte de sus primogénitos, que en la ira él no quiere volver a ver a los israelitas. Entonces llama a Aarón y a Moisés y les dice que salgan inmediatamente de Egipto y que se vayan a adorar a su Dios. Y todavía pide que lo bendigan. Pero bueno, después nos damos cuenta de que todo eso no era algo eh, verdadero que Faraón lo sintiera, sino que era parte de la reacción a la ira que sentía contra el pueblo de Israel. Vamos a leer más específicamente Éxodo 13, 17 al 14, 12. Y dice, ¿cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después? Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Miren, aquí hay dos puntos que me llaman la atención. Primero es que el Señor los llevó por un camino que no era el más recto para llegar al monte Sinaí, donde ellos querían llegar a adorar al Señor. Pero todo tenía un propósito, porque posteriormente el lugar donde ellos quedan es un lugar en el que no pueden ir hacia un lado porque están las montañas, no pueden retroceder porque está el ejército de los egipcios y la única opción es seguir hacia adelante, pero está el Mar Rojo. Y es ahí donde el Señor se va a manifestar con ellos y es por eso que el mismo Señor los lleva hacia ese punto. Y si se hubiesen ido por el otro camino, como dicen, habían pueblos en guerra y ellos al ver la guerra se hubieran desanimado y hubieran querido regresar a Egipto. Y la otra parte es de que cumpliendo con la profecía, ellos se llevaron los huesos de José y posteriormente fueron enterrados en Canaán, así como era el deseo de José de ser enterrado ahí. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Miren qué maravilloso, el Señor nunca abandonó a su pueblo, siempre iba manifestándose, ya sea como una columna de nube en el día o como una columna de fuego para iluminarlos por la noche. Dice el 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
El siguiente capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Miren cómo les advierte el Señor, que Faraón pues ha tenido un arrepentimiento a medias, y lo que buscaba era después venganza, venganza de esos primogénitos egipcios que habían muertos, y él creía que los tenía acorralados en ese sitio donde Dios los había llevado, mas no sabía que el Señor se iba a manifestar con todo su poder en ese lugar. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Miren cómo iba Faraón con todo, a destruir y a no dejar a nadie vivo. Acordémonos que hemos estudiado que el corazón de Faraón estaba endurecido de tal forma que ya no tenía retroceso. Y aquí en una forma figurada dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, pero realmente ya el corazón de Faraón estaba tan endurecido que ya no tenía un retroceso. Entonces, cada acción que el pueblo de Israel hiciera, como él odiaba, claro, iba a provocar en él una reacción de venganza, de odio. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué pueblo más difícil el de Israel. Aunque realmente yo no los culpo del todo, porque venían de sufrir cientos de años de esclavitud, cientos de años de maltrato, que tenían desconfianza. Se veían humanamente, estaban en una posición que no tenían salida. Entonces yo creo que si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, en ese momento, también hubiésemos dudado. Y es ahí donde tenemos nosotros que poner a prueba nuestra fe, que orar y pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Más adelante vemos que Moisés levanta su vara, y me voy a adelantar un poquito al día de mañana, pero se siente un viento oriental que dice que separa las aguas, y el pueblo de Israel puede avanzar a través del mar, y es así como cruza el Mar Rojo. Suceden otros acontecimientos maravillosos en los cuales ellos llegan al otro lado y pueden celebrar la victoria de haber pasado sin que el ejército de los egipcios tuviese nada que hacerles. Vieron cómo el Señor también pudo permitir que los egipcios murieran en el Mar Rojo. Hay muchos eventos que faltan, pero no quiero adelantarme al día de mañana, en el cual continuaremos con este maravilloso estudio. Pero debemos enfatizar en ese momento en el que el pueblo de Israel estaba, en esa situación en la que humanamente parecía imposible escapar. Y también esto viene a ser una reflexión similar a lo que sucederá en los tiempos del fin, en los cuales nos sintamos perseguidos, acorralados,
en una situación que podría parecer imposible humanamente que vayamos a triunfar. Pero no tengamos duda, mantengámonos erguidos y con fe, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, que Él va a librarnos. Y así como hizo que todo su pueblo pasara a través del Mar Rojo, y dice que pasaron sus pies sobre tierra seca, así también el Señor es el mismo y tiene el mismo poder para poder guiarnos y salvarnos ante cualquier situación, por más terrible que nosotros creamos que parezca. Bendecido martes.